La Vía de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a hablar del chocolate, la única industria que permitió la explotación de empleados al máximo y nadie los juzgó, de hecho los aplaudió y cantaron a su favor. Y me refiero a la fábrica de chocolates de Willy Wonka, muchachos. A esos umpalumpas lo estaban maltratando. Sindicato ya. Así es, mis amigos, les voy a contar la historia de cómo una planta sudamericana nos dio uno de los regalos para pedir perdón más populares de la tierra, porque eso sí, mis amigos, si algo tiene el chocolate es que es nuestro, más latino que Ricky Martin y Shakira. Además, sabremos qué tan cierto es eso que el chocolate tiene propiedades tan increíbles que incluso podría reemplazar al sexo. Así que, muchachos, agarremos nuestro ticket dorado de la fábrica de chocolates y empecemos este maravilloso viaje por el mundo de este dulce. Lo primero que hay que saber es que el chocolate es un preparado, o sea, no existe la planta de chocolate ni la semilla de chocolate, no. El chocolate es un producto derivado del cacao y el cacao es un fruto de un árbol americano de origen amazónico llamado también cacaótero, el árbol. De hecho, cacaótero se llama un árbol y se parece muchísimo al nombre que Vegeta siempre le decía a Goku, Kakaroto. Y sí, muchachos, el cacaótero es un árbol tropical que se encuentra en las regiones cercanas al Ecuador en América Central, América del Sur, comúnmente en los territorios de Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Trinidad y Tobago y algunas zonas calientes de México. Este árbol también se puede conseguir, pero un poco más raro en algunas partes de África como Costa de Marfil, Camerún y Nigeria. Y en muchísima menos proporción, pero han llegado a saberse de casos, se puede conseguir en la selva asiática de Malasia e Indonesia. Lo que sí podemos concluir de estas regiones en donde se encuentran es que tiene que estar sembrado en un clima lluvioso tropical, o sea, sin estaciones. Este árbol suele medir 7 metros aproximadamente y por lo general da 2 cosechas de cacao al año, una hacia el final de la época de lluvia y otra a principio del siguiente periodo de lluvia. El fruto que genera este árbol se le denomina mazorca y es como una baya de unos 30 centímetros ovalada, muy parecida a la mazorca de maíz. Pero a diferencia de la mazorca de maíz, adentro esta tiene una pulpa muy carnosa cuya coloración tiende al color amarillo o púrpura y esto adentro tiene una semilla que vendría siendo el cacao. Cada fruto de cacao, o sea la mazorca de cacao, puede llegar a tener 30 semillas de cacao aproximadamente. Y a diferencia de los 170 tipos de BPH que hay, el cacao solo tiene 3 variedades. El criollo, que se da principalmente en el Caribe y Centroamérica, el forastero, que se encuentra principalmente en Amazonas y África, y finalmente el trinitario, que es un híbrido entre estos dos y se encuentra usualmente en Trinidad y Tobago. Los primeros registros de cultivo de cacao, que se remontan a hace más de 4.000 años, se encuentran en lo que hoy se conoce como Ecuador, Perú y Colombia. Sin embargo, solo se tienen registros superficiales, no es que encontraron una bolsa de Kit Kat, no, solo se tienen unos pequeños registros de árbol. De lo que sí se tiene mucho más conocimiento es de los olmecas, una civilización del sur de México de hace más de 1500 años que ellos sí utilizaban el cacao en su día a día. Los olmecas llamaban al cacao cacagua y lo usaban para preparar una bebida muy famosa, amarga y espumosa que mezclaban con agua, chile, maíz y otras especias para luego tener ese trago y beberlo. Esta bebida, más que ser una bebida deliciosa chocolatada para que los niños puedan ver la televisión tranquilos, era una bebida alcohólica que la bebían era los olmecas para emborracharse y divertirse. Se consideraba como una especie de cerveza y estaba basada en la fermentación de todos los granos de cacao en sí mismo. Los mayas y los aztecas continuaron esta tradición del cacao, de hecho lo consideraban un alimento sagrado asociado con los dioses, la fertilidad y la vida. O sea, lo que ahora nosotros asociamos con el ron, una bebida de los dioses asociada con la fertilidad, la vida y que los amigos le partan los vidrios a los vehículos que uno dice, ¿pero qué ocurrió? No es que bebí mucho ron. Ah, bueno. De hecho, en esa época el cacao era tan valioso para los mayas y los aztecas que se usaba como moneda. Así que los criptobros en esa época no decían invierte en Bitcoin, sino decían invierte en cacao, que eso viene fuerte ahorita. Los aztecas llamaban al cacao chocolatl, que significa agua amarga. Y de ahí es donde viene el nombre chocolate. Chocolatl, chocolate. Se dice que el emperador Moctezuma II era un gran aficionado al chocolatl y se bebía hasta 50 tazas al día, o sea que era un alcohólico. El chocolate llegó a Europa gracias a los conquistadores españoles que lo descubrieron en sus expediciones.
El primero en probar el chocolate fue Cristóbal Colón, que lo recibió como regalo de los nativos en su cuarto viaje en 1502, pero a Cristóbal Colón no le gustó mucho por su sabor amargo, y yo debo decir que a los nativos americanos no les gustó mucho la amargura de la conquista y la esclavitud, pero bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no? El que sí apreció mucho el valor de esta bebida fue Hernán Cortés, que lo llevó a España en 1528 y lo presentó a la corte de Carlos V, porque básicamente cualquier cosa que se encontrara en el continente americano había que llevársela al rey y dice, mire, encontré esto. Allí el chocolate se endulzó con azúcar, vainilla y canela y se convirtió en una bebida exclusiva de la nobleza y la iglesia, porque en esa época lo que era bueno era exclusivo, los pobres nada, lo que no era exclusivo eran los impuestos, eso sí que lo pague todo el mundo, no joda. El chocolate se extendió por el resto de Europa gracias al comercio y a los matrimonios de la realeza, sí. Por ejemplo, a Francia llegó el chocolate gracias a la esposa de Luis XIII, Ana de Austria, que era la hija de Felipe III de España. En Inglaterra llegó el chocolate gracias a la esposa de Carlos II, Catalina de Braganza, que era la hija de Juan IV de Portugal, que había llegado el chocolate desde España. O sea, llegaban esas mujeres, me voy a casar, pero aquí se va a tomar chocolate. Ahora, el chocolate durante toda esta época solo era una bebida, no existían bombones, ni barras, ni nada. De hecho, se presentaba en polvo y se preparaba de la misma forma que ahora se prepararía el café. El chocolate pasó a ser de una bebida, un alimento sólido gracias a los avances tecnológicos industriales en el siglo XIX. En 1928, un holandés llamado Conrad Johansen van Houten inventó el método para extraer la manteca del cacao en polvo, lo que permitió crear un chocolate mucho más fino y más barato, que es importante. En 1847, los ingleses Joseph Fry y John Cadbury crearon la primera tableta de chocolate moldeable a partir de la manteca de cacao que ya habían descubierto antes. Y finalmente, en 1875, el suizo Daniel Peter añadió leche condensada al chocolate y así se creó, señoras y señores, el chocolate con leche, que es el chocolate más consumido desde entonces hasta nuestros días, y es la mayoría de chocolates que se encuentran por ahí, que ustedes dicen, qué rico este chocolate, en realidad es chocolate con leche. Y esto lo sé yo porque la intolerancia a la lactosa, cuando lo pruebo me dice, sí señor, esto tenía leche, a correr. El chocolate actualmente es de los alimentos más consumidos en el mundo. Se estima que países como España consumen 1.500 millones de euros anualmente en chocolate. Estados Unidos, por su parte, es el país que más come chocolate en el mundo y por demasiado. Por ejemplo, se estima que este país come la mitad del chocolate en el mundo. Europa come el otro 40% del chocolate del mundo y el resto del planeta, Asia, América del Sur, Oceanía y demás, solo consumimos el 10% del chocolate en la Tierra. El chocolate más fabricado en el mundo es Snickers, que tiene unas ventas globales de más de 2.000 millones de dólares. O sea, igual entiendo por qué los gringos son tan fanáticos del chocolate, porque en verdad sí tiene muchos beneficios en el cerebro. El chocolate tiene una sustancia química llamada fenitelamina que libera ciertas endorfinas de placer en el cerebro que hace que la gente se sienta bien. Lo que sí no es muy cierto es que el chocolate le da al cuerpo los mismos niveles que el placer del sexo. No, señor, el sexo va ganando. Ahora, sexo y chocolate, bueno, será increíble, pero hay que lavar las sábanas, el problema. Lo que pasa es que cuando comemos chocolate, aparte de liberar endorfinas, también liberamos serotonina, que es la sustancia que generan nuestros neurotransmisores que nos hacen sentir felices y que también se libera durante las relaciones sexuales. Pero en las relaciones sexuales se libera mucho más. Es decir, para nuestro cerebro, hacer el delicioso sigue siendo mucho más delicioso que el delicioso chocolate. El delicioso le gana al chocolate. El chocolate también contiene teobromina, la cual funciona de manera similar a la cafeína y cuando se consume en un ambiente propicio para las travesuras puede hacernos que nos sintamos más traviesos y provocativos. Es decir, el chocolate en las circunstancias adecuadas puede ser afrodisíaco. Pero no todo es sexo con el chocolate, muchachos, contrólense, ya que también ayuda a disminuir el colesterol, prevenir el deterioro cognitivo y reducir riesgos de problemas cardiovasculares, con tal que no se abuse, claro. Entonces, ¿qué están diciendo ustedes? La Nutria nos está vendiendo demasiado este chocolate, ¿será que va a salir el nuevo Nanutria chocolate? Ojalá, muchachos, pero no, porque no todo es color de rosa, si no estaríamos desayunando, almorzando, cenando y viendo a Sacha Fitness comiendo chocolate como una loca, pero no todo es color de rosa. Se considera
que un consumo excesivo de chocolate puede hacer que uno aumente demasiado de peso por el alto contenido calórico de grasas saturadas y de azúcar que tiene el chocolate. Un chocolate promedio contiene 235 calorías, mientras que una lata de Coca-Cola contiene 194 calorías. ¿Qué quiere decir esto? Que comerse chocolate y Coca-Cola va a tener que ir al nutricionista y al odontólogo prácticamente de una. Respecto a las grasas saturadas, una tableta de chocolate de 125 gramos, hay 8.14 de grasas saturadas que aumentan el riesgo de sufrirle el corazón. Y más si se asocia con lo afrodisíaco, usted anda todo emocionado buscando actividad. ¡Ay, Dios mío, maldito chocolate, me mató! En sí, el chocolate puro, es decir, el cacao, no es tan dañino. Lo que pasa es que una tableta normalmente es 20% de azúcar. Esto puede provocar problemas de diabetes, problemas de caries, muchísimos otros problemas que conllevaría el azúcar. Ahora, si usted quiere comer muchísimo polvo de cacao, no creo que también sea bueno, pero si lo quiere hacer, me manda un video porque sería divertidísimo. Así que, ¿qué aprendimos hoy, muchachos? Que Cristóbal Colón era un tipo muy difícil de regalarle el día a los enamorados, porque si usted le llevaba unos chocolates decían, ¡qué asco! Decir, bueno, Cristóbal Colón que quiere que le dé espejos. Así que ya saben, muchachos, si está en una fiesta y alguien está haciendo una vaca para comprar licor, ustedes pueden sacar unas semillas de cacao al bolsillo y decir, ¿sabe qué, muchachos? Quédense con el cambio.